Muy buenos días, tardes o noches tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les damos la bienvenida a un nuevo episodio, el primero del 2026, en el podcast de Voy al Teatro. Este podcast que, como ustedes ya conocen, algunos de ustedes, y si no les comparto, es un espacio en donde platicamos con creadores y creadoras de distintos lados de México para conocer su vida, su trayectoria, pero también esas historias personales que les van atravesando en su andar por las artes escénicas. Si es la primera vez que están aquí, les pedimos que lo compartan, que se suscriban. Esos esfuerzos siempre nos ayudan mucho en el mundo de las artes escénicas. Y pues bueno, sin más preámbulo, vámonos a iniciar nuestro primer episodio, el cual estoy muy emocionado de poder retomar. Hemos platicado con personas sumamente interesantes en las temporadas pasadas y esta ocasión no será la excepción porque tengo una invitada muy especial. Ella es una dramaturga que, bueno, ha realizado otras tareas también dentro de las artes escénicas, pero digamos que la que le ha dado ahí como un toque más en el que la ubican mayoritariamente las y los creadores de este sector, pues es justo en la dramaturgia, pero ya conoceremos toda su historia. Ella habita en la ciudad de Querétaro y pues bueno, ¿qué les digo? Sin más preámbulo, Mariana Arta Sánchez. Bienvenida. Muchísimas gracias, Alan, por la invitación. Me siento sumamente honrada y qué felicidad, además, que este es el primero del año. Así El que primerísimo. doblemente honrada. Muchas gracias. Padrísimo. No, pues me encanta que estés aquí para que podamos platicar un poquito más. Hemos tenido la fortuna, nosotros de compartir contigo en otras actividades de Voy al Teatro y además vendrán otras que ya las estaremos anunciando próximamente. Pero ahora me encanta que podamos tener este espacio que justo es como mucho más relajado, mucho más, más para conocerte a ti, a la persona. Y pues bueno, voy a empezar justo con una pregunta, que es, ¿cómo estás? ¿Cómo está Mariana en estos tiempos, en este inicio de año, en este 2026, que parece que el mundo insiste en ponerse 3 veces de cabeza? ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Ay, pues qué bárbaro, qué pregunta. Fíjate, la pregunta que parece que es más sencilla es la más complicada de todas, ¿no? Yo sí te preguntan, sí, ¿cómo empezaste a hacer teatro y todo? Pero ¿cómo estás? El aquí y el ahora es muy necesario justamente en el teatro, ¿ve? Así que es una pregunta que sí Totalmente. tiene uno que hacerse. Preocupada por la situación geopolítica, bastante, debo decir. O sea, sí, como bien lo mencionas, el inicio de año, ¿no? Con todo el asunto de Venezuela, con el, perdón por decirlo, pero pues sí, con el loco que tenemos en el norte, haciendo de las suyas, con Sí. una especie como del fin del derecho internacional, con pues, la guerra pisando los talones. Yo de todas maneras pues confío bastante en lo que está pasando en México. A mí me parece que hay un movimiento muy interesante. Tenemos creo que una mujer sumamente inteligente y capaz al frente, pero pues el ascenso de la derecha y de la violencia fascista está ahorita en todas partes, ¿no? Entonces, pues sí, la necesidad de que ahorita también hablemos acerca de política, porque hay mucha gente que dice, yo soy apolítica, ¿no? No, pues no puede ser Sí. apolítico, porque la política es todo, ¿no? Y lo teatral es naturalmente político. Entonces es una lástima que durante tanto tiempo se nos ha hecho creer que pues que no formamos parte de, ¿no? Y justo las decisiones de la estructura en la que estamos, económica, política, social, dependen de todas y de todos. Y creo que el teatro, precisamente, como es un lugar en el que nos congregamos y nos reunimos para pensar en colectivo, pues tiene una naturaleza política, no para aleccionar ni ser didácticos, pero sí para que pensemos conjuntamente. Eso es una parte de cómo estoy, aparte loca, porque soy una mamá muy aprensiva. Estoy escribiendo compulsivamente ahorita por un reto que me autoimpuse, escribir 50 obras en 2 años, pero pues sí, en la loquera, la preocupación, pero también el gozo de la teatralidad. Oye, pues definitivamente creo que compartimos mucho estas percepciones y sensaciones de cómo está ahorita el mundo, pero me da gusto escuchar pues que de tu lado pues estás justo ahí como resistiendo desde tu propia trinchera y también encontrando estos propios motores, ¿no? Que tienes.
Pero bueno, vámonos a hacer un viajecito, Mariana, hacia el pasado, hacia hace no mucho, a cuando empezó todo esto. Te quiero justo preguntar, para arrancar esta conversación, ¿cómo fue ese inicio en las artes escénicas? ¿Cómo fue como ahora le denominan en el internet, tu momento canónico en el que justo las artes escénicas se toparon en tu vida y que vino en ti la certeza de, sí, sí me quiero dedicar a esto? ¿Cómo fue ese momento? Cuéntanos. Pues sí fue ya hace bastantito tiempo, pero está bien. Es bonito, o sea, a mí justo cumplir años no me molesta, más bien así como me emociona, o sea, este, como te digo, o sea, este año cumplo 50. A propósito, voy a hacer una gran fiesta, están todas y todos invitados, tú por Eso, supuesto, en el ya hermoso dijo. Museo de la Ciudad. Sí, sí, ya, o sea, 14 de octubre vamos a tomar el Museo de la Ciudad, que es este lugar precioso aquí en Querétaro, y Sí. justo pues la cosa va a ser celebrar teatralmente, entonces para que entremos, improvisemos, hagamos cosas locas ahí en ese espacio tan precioso. Pero bueno, pues yo empecé a hacer teatro a los 12 años en el Centro de Arte Dramático ACE, que es, bueno, es CADAC, que es la escuela que fundó Héctor Azar, una hermosa, hermosa escuela que allí está en Coyoacán. Eh, y bueno, pues mi abuela me llevaba mucho al teatro y entonces como que es muy raro, pero yo como que tengo un recuerdo así como lo dices, o sea, como si casi hubiera escuchado, oh, de esto es lo que quiero hacer, ¿no? Esto es lo que quiero. Sí. Y entonces estuve, pues, moleste y moleste, ¿no? De quiero hacer teatro. Pues en realidad en la familia no es que haya ningún teatro, o sea, hay músicos, músicos y científicos, ¿no? Eh, y bueno, vengo de una familia muy caótica, muy loca, literalmente, pero estuve como insistiendo, 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 con una especie de extraña seguridad de que eso es lo que yo quería, ¿no? Y finalmente, pues gracias a una tía, mi mamá dio con CADAC y te hacían una entrevista al maestro Héctor Azar, pues te sentaba así chiquita y todo, bueno, no tan chiquita, tenía 12 años, pero era un sillón rojo gigantesco como de Alicia en el País de las Maravillas, te sentaba y te hacía una entrevista y te preguntaba muy seriamente por qué querías hacer teatro, ¿no? Y entonces, pues desde ese momento, pues yo dije, me acuerdo así que di como una especie como respuesta muy extensa, ¿no? Como de, porque te permite vivir en otras realidades, porque fui bastante honesta, yo no quiero vivir en mi propia realidad, porque mi casa está muy loca, ¿no? Entonces yo prefiero ser otras personas y bla, 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 bla. Y Sí. esa noche tenía yo pánico muy raro, regresé a mi casa y dije, me voy a morir, porque tengo tantas ganas de hacer esto, y la vida es tan extraña, a los 12 años yo pensando esas cosas, pero tengo el Sí. recuerdo de no, ¿qué tal si me muero antes de poder hacerlo, no? Y afortunadamente no me morí y pude empezar a hacer teatro en esa escuela hermosa en la que pues aprendí un montón de cosas y me quedé 8 años, ¿no? Tomando cursos diferentes. Así empecé. Oye, oye, qué interesante y qué loco, ¿no? Cómo ocurrió esto. Y aparte, cómo se aterriza en tus memorias como un recuerdo tan vívido, ¿no? El asunto, como me lo mencionas, de el sillón rojo, la respuesta larga, elaborada, en fin, ¿no? O sea, como creo que justo a las cosas que no son significativas en la vida se aterrizan de esa forma, ¿no? Sí, 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 como justo el propio teatro, ¿no? Que son como esos elementos simbólicos que se convierten en Ujú. metáforas y se vuelven poéticas. O sea, veto a saber si el sillón sí era rojo, yo lo recuerdo así, que hice eso, ¿no? Sí. Era cosa de preguntarles a otros que hayan estudiado en Cadac. Oye, Mariana, ¿y cómo fueron los siguientes años? O sea, ¿cómo fueron justo esta etapa formativa, de estos primeros de clases? Me imagino que también eso después te llevó justo pues ya a la parte de la profesión, de la formación, perdón, universitaria. ¿Cómo fueron esos primeros años? Ay, pues la verdad, maravillosos, porque pues muchas y muchos teatreros somos bastante inadaptados en las escuelas normales, ¿no? Y de pronto cuando encuentras a tu tribu,
pues algo cambia y dices, ¡ay, hay otros!, ¿no? Tan, tan locos que se Claro. están ocurriendo historias y que están bromeando y haciendo chistes oscuros. Y una cosa muy hermosa de Cadac es que su espacio escénico, que sigue existiendo, que se llama el espacio C, no es un espacio convencional. Y eso es muy lindo, que no es un espacio propiamente la italiana, pero tampoco es un espacio isabelino, pero tampoco es como un corral de comedias, sino que se hizo una combinación de muchos espacios escénicos. Okay. Entonces, pues para quienes aprendemos en lugares como estos, pues nuestra propia percepción de dónde va el público o de las posibilidades que tenemos desde el escenario son múltiples y variadas. Es un espacio casi cubista, porque es una casa colonial de Coyoacán, pero pues sí, o sea, tiene, tiene un muro y un balconcito y enfrente está la plataforma, son varias plataformas, entonces desde ahí ya son diferentes niveles, en medio hay una especie como de escalera con una estructura metálica y el público está dispuesto en una especie de semicírculo, ¿no? Pero la verdad es pues revolucionario, ¿no? Yo Ujú. no he visto un espacio escénico como ese en ningún otro lado. Entonces, pues esa combinación pues, que te están viendo desde diferentes frentes, ¿no? Eh, ya daba una sensación completamente lúdica, creativa, abierta, in- eh, eh, pues casi interdimensional, ¿no? Porque sí, son las dimensiones escénicas que puedes habitar. Y pues las clases, la verdad, eran padrísimas, las daban también como personas de muy diversas generaciones, ¿no? Como ya de maestros muy connotados, alumnos que se habían formado con Héctor Azar directamente, desde las clases teóricas hasta las clases prácticas. Entonces, pues yo la verdad que me la pasé muy bien, incluido el fantasma del espacio C que no podía faltar. Claro, claro, claro. Regresamos con nuestra querida cartelera. Y es que viene marzo, un mes lleno de actividades escénicas. Por eso en Voy al Teatro te traemos un poquito de lo mucho que puedes ver durante este mes. Comenzamos con un poquito de introspección en la Ciudad de México con el Club de los Diagnosticados. Todos los sábados de marzo en el Foro Shakespeare. Y en ese mismo espacio, pero en otra sala, Comedia de Alcoba. Un poquito de humor también los sábados de marzo. Poniéndonos un poquito picarones, Cabo Sunset, todos los jueves de marzo en Foro Shakespeare. Y aludiendo a figuras como Amy Winehouse, el Club de los 27, todos los viernes de marzo en el Teatro La Capilla. Yéndonos ahora al estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, tenemos varias propuestas. Primero, un poquito de teatro cabaret y humor con Las Maleconas, el 19 de marzo en Foro Larva. Luego, yéndonos a una obra que ya se sitúa dentro de los clásicos del teatro, Las tremendas aventuras de la Capitana Gaspacho, el 7, 8, 14 y 15 de marzo en el Teatro Alarife. Después, una propuesta para mayores de edad en Tráfico, todos los viernes y sábados de marzo en el Teatro El Venero. Después llega una propuesta que busca ahondar en lo ominoso de la mirada, Mausoleo, el 12 y 13 de marzo en el Foro de Arte y Cultura. Y para terminar poniéndonos un poquito existenciales, Ser más no ser igual a no sé, el 19 y 26 de marzo en el Teatro Jaime Torres Bodet. Después haremos un viaje por 3 ciudades distintas con una puesta en escena que está de gira que reflexiona sobre la maternidad. Con Piel de Ballena, que se presentará el 4 y 5 de marzo en el Teatro Xicoténcatl en Tlaxcala. Después, el 20 y 21 de marzo en la ciudad de Puebla en el foro Puro Drama. Y por último, el 27 y 28 de marzo en el Centro Cultural La Gaviota en Querétaro. Y para cerrar nuestro viaje por México, iremos hasta Mérida, Yucatán, para disfrutar el 7 de marzo de Paraíso, una obra que busca reflexionar sobre la importancia de la naturaleza, en Centro Cultural Tapanco. Recuerda que estas son solo una serie de recomendaciones. Puedes consultar la cartelera completa en voyalteatro.com. Nos vemos pronto en las salas. Oye, Mariana, y durante estos años formativos, quisiera preguntarte ahora, ¿algún buen consejo o alguna buena enseñanza y también alguna mala enseñanza o un mal consejo
que te hayan dado en ese tiempo, ¿no? Lo pregunto porque justo luego, pues en esa etapa es cuando, si bien aprendemos toda la vida, pero pues es ahí cuando estamos más abiertos y creemos más en muchas cosas, ¿no? Y quisiera que nos platicaras eso, como ese consejo o ese aprendizaje que alguien te compartió que dijiste, esto sabes que lo ha atesorado hasta el día de hoy o sigue vigente en mí hasta el día de hoy. Y ese otro mal consejo que aunque haya sido malo, te haya servido para descubrir que las cosas eran distintas y que a lo mejor querías algo diferente. No sé si nos puedas platicar esto. Bueno, pues es que, claro, la etapa formativa fue como amplia, ¿no? Porque te digo que me quedó un montón de tiempo allí Sí, sí, sí. en Cadac. Pero bueno, creo que una de las frases muy lindas, esta ya más bien es de José Ramón Enríquez cuando yo entré al CUT. Él siempre decía, la cabeza fría y el corazón ardiendo. Y creo que es una frase muy linda que yo he atesorado durante mucho tiempo porque eh, José Ramón tenía una forma de trabajar muy distinta a los maestros anteriores que estuvieron en el CUT, cuando yo ya entré al CUT, porque en el CUT, seguramente tú sabes que fue una escuela donde la disciplina estaba por encima de cualquier cosa y entonces Sí. llegabas 2 minutos tarde, o sea, hay historias así terroríficas, ¿no? De una chica que pues, se cayó en la bicicleta y que creo que se había roto un brazo y llegó con el brazo roto. No voy a decir el nombre de la maestra porque no, tampoco de quemar a nadie, pero esto Sí, fue no. antes del No es de periodo. ese tipo de programa aquí, no te preocupes. No voy a decirlo, pero es una de estas historias famosas y entonces la maestra, como llegó 10 minutos tarde, la chica le dijo que ya no podía entrar y que ya no se preocupara por seguir yendo. Oh, Entonces, sí, bueno, no sé si la historia es real, porque esa no me tocó verla a mí, porque yo entré en el periodo hippie en el mejor de pero los en este sentidos. mundo escénico no nos sorprendería nada, No nos sorprende. lamentablemente. Exactamente. Y bueno, en el CUT que yo entré era más relajado en cierto sentido, ¿no? Obviamente, pues creo que la disciplina es algo muy importante que yo fui entendiendo con el tiempo, ¿no? Porque las cosas que a mí se me facilitaban, pues yo era feliz y llegaba, ¿no? A las clases de actuación, eso, pero acrobacia que me chocaba, entonces yo siempre decía que me dolía la pierna, que me dolía el brazo, que me dolía algo, y entonces muchas veces, la verdad, flojeaba en acrobacia, porque era una clase muy importante, y entonces yo decía, pero ¿por qué en el teatro se necesita la acrobacia? No se necesita, ¿no? Entonces, para las que éramos más torpes para eso, pues en ese periodo que era más relajado, pues nada más como las clases que nos gustaban y esas no. Pero con el tiempo he entendido la importancia de ser constante, ¿no? La Yeah. disciplina, que la disciplina no tiene que ser, aunque el nombre viene de esta cosa con la que se flagela, se flagelaban, que Claro. la disciplina literalmente es el objeto con el flagelo con el que se pegaban en los conventos. Yo en ese entonces, pues eso, como que decía, solo lo que me sirve, solo lo que me importa, ¿no? Y ese fue un error. O sea, ahora se los puedo decir también a los chavos. O sea, creo que no tuvimos en ese tiempo a ningún maestro que nos maltratara. Afortunadamente no tuve esa experiencia. Sí. Eran muy amorosos los maestros, ¿no? Como eh, en general, bueno, había mejores maestros, peores maestros, pero justo porque estaban como bajo la tutela general de José Ramón, se trabajaba desde el corazón, ¿no? Desde el corazón y la inteligencia. Entonces eso, con el corazón ardiendo y la cabeza fría y el corazón ardiendo todo el tiempo. Y creo que ahí pues más bien, o sea, si hay un consejo que dar como en esta parte también es que el trabajo constante, incluso en áreas que pensamos que no van a servirnos, nos acaban sirviendo en el teatro, ¿no? O sea, yo ahorita lamento, mi cuerpo lamenta no hacer ejercicio, lamenta no haber seguido como muchos de mis compañeros que siguen dando machincuepas, ¿no? A los 50 años, eh, con cuidado, obviamente, ¿no? Protegiéndonos porque nos cuidaban mucho, pero siento que justo esta idea como del cuerpo, la voz y la inteligencia tienen que trabajarse de manera conjunta, Integral. integral. O sea, no podemos pensar que, porque yo le daba más a la parte vocal, como me encanta cantar,
Ay, pues yo en las clases de canto voy feliz y Sí, haciendo, sí, sí. soltando las notas para romper la copa de vidrio, ¿no? Pero entonces, la parte intelectual, la parte actoral, la parte intelectual, pues claro, como siempre me ha gustado mucho investigar, escribir, leer, pero la parte física yo la desdeñaba completamente, ¿no? Como de que la expresión corporal tenía que ver nada más con la organicidad del cuerpo expresándose en escena. Pero no, o sea, el ejercicio es importante, la acrobacia es importante y justo que no pensemos que porque somos buenos en una parte, esa es la única parte que tenemos que trabajar. Oye, se me hace bien chistoso porque entonces este mal consejo fue propio, ¿no? O sea, como, Exactamente, como exacto. justo rompiste una perspectiva tuya, ¿no? En ese Sí, caso. sí, sí. O sea, yo decía, yo estaba segura que, no, pues qué, o sea, que en la escena me siento bien, si puedo conectar, hacer este trabajo como de sustitución stanislavskiana, ¿no? De entrar en situación, etcétera, pues de qué me sirve estar, perdón por la palabra, ¿no? Pero bien mamada, ¿no? Y entonces y como en mi familia ni bailaban, ni hacen ejercicio, ni nada, sino son puros intelectuales, muchos muy cerrados y bueno, algunos hasta de derecha, ¿no? Que eso es horrible. Pues entonces como que siempre privilegié mucho el aspecto intelectual por encima de la parte justo de la danza, de la... Física, ok. Pero bueno, también hubo, a ver, nada más rápido, una cosa que no estuvo buena, y también está bueno hablar de estas cosas, es que en el CUT Ok. llegabas y casi tu primera clase es que te encueraban. Y eso estaba Mm, terrible, ¿no? Había un asunto claro. ahí de abuso justo de los maestros que en ese entonces estaban en la clase de acrobacia, porque era una tradición. Sí. Entonces, te hacían cerrar los ojos, o sea, te decían, quítense la ropa todos, a propósito de nada, cierren los ojos y caminen encuerados. Y yo no me encueré, ¿no? Fui la única. Y porque teníamos tanto miedo de que nos corrieran, tanto miedo, ¿no? O sea, te había costado pasar por el propedéutico, te había costado tanto no hacer el examen, sabíamos que éramos súper poquitos, aceptaban solo 16 cada año y la demanda iba creciendo y todos queríamos estar ahí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me quité una parte de la ropa, pero dije, ¿pero por qué? ¿No? ¿Pero por qué? Justo eso mismo que me hacía preguntarme por qué tengo que ir a Croacia, pero en esa parte sí estuvo bien preguntárselo. Desde otro lado, Desde otro definitivamente. lado dije, no, no tiene sentido que los maestros estén con los ojos abiertos viéndonos caminar Claro. encuerados en un salón, no está bueno. Eh, Todos tímidos, con las manos extendidas, caminando con los ojos cerrados, tocando nuestras carnes, ¿no? Entonces, a mí me parece que precisamente eso no tenía el menor sentido. Entonces, mantener un espíritu crítico es importante, pero no un espíritu crítico que te lleve a criticar todo. O sea, en mi caso era una crítica generalizada a todo lo que implicara esa clase a partir de una primera vivencia que me pareció terrible y que yo nunca había hecho ejercicio ya después, ¿no? Entonces, eh, hay que discernir. Justamente el pensamiento crítico es saber qué es lo que no está bueno y qué es lo que sí te puede servir. Y ser autocrítico también y ver dónde estás siendo autocomplaciente y te funciona ser crítico cuando en realidad el maestro sí te está dando algo que te puede funcionar y cuando sí debes de ser crítico con lo que están haciendo. Entonces creo que es muy bueno que se ha despertado el espíritu crítico en los Sí. jóvenes, en las jóvenes, pero a veces justo es o se pasan, ¿no? o no... o no lo piensan lo suficiente, o sea, como es muy bueno, eso reitero, ¿no? Es muy bueno que ya no se están tolerando abusos, pero justo es preguntarse dónde es abuso y dónde no, porque en este caso hubo abuso y después no, ¿no? Pero yo todo lo consideraba como en lo mismo, ¿no? De no tengo por qué hacer ejercicio era lo mismo casi que no tengo por qué encuerarme y no, no es lo mismo. Claro. Oye, Mariana, tocas un tema creo que súper importante y súper, además creo que complejo, porque
como que luego se puede enunciar, pero que las personas lo apliquen no es como tan recurrente, lamentablemente, que es justo el saber hacer estos balances, estos puntos medios o estos matices o este discernimiento, ¿no? O sea que creo que es un efecto normal de la humanidad el irnos a los extremos porque tal vez así comprendemos o entendemos un poco más las cosas, pero al final nunca nos ha llevado la balanza recargada a un solo lado a algo positivo, ¿no? Te lo quiero preguntar justo como continuando en esta línea de tu historia. ¿Cómo justo llevaste, cuando te diste cuenta de esto, cómo lo has ido llevando a lo largo de los años, este aspecto, ¿no? O sea, cómo escuchar tu voz y al mismo tiempo saber escuchar otras voces, pero saber discernir, saber discriminar de esto sí me lo quedó, esto no. ¿Cómo lo has ido llevando tú a lo largo de tu carrera? No es nada sencillo, porque justo, bueno, cuando llegué a Querétaro, formé una compañía independiente y entonces me volví pues cabeza de grupo, ¿no? Y estaba Ujú. toda chavilla, o sea, bueno, tenía 26 años. Y entonces, pues yo privilegiaba justamente como la parte creativa, la parte lúdica, ¿no? Y le restaba justamente mucha importancia a la disciplina, ¿no? Entonces era como trabajar como a partir de, de, de mis pulsiones creativas, de los temas que yo quería abordar, ¿no? Pero pues de pronto quienes estaban cerca se entusiasmaban con las temáticas o las obras que yo ya empezaba a escribir, pero claro que resentían de pronto esa falta de disciplina, ¿no? Que era como más, que a veces yo decía, bueno, ensayamos desde esta hora, y de pronto, o yo llegaba tarde, o, o les decía, no, no, bueno, ya no necesitamos tantos ensayos, ¿no? Y Ujú. entonces empecé a darme cuenta que la disciplina en realidad tiene que ver con acuerdos que podemos Ok, tomar y con claridad, que si tú le dices a una persona, voy a hacer esto, lo voy a hacer. Y si no, no lo prometas. Y esto lo aprendí con mi hija, porque ella, chamaca muy inteligente, ahora tiene ya 23 años, está estudiando artes plásticas en Alemania. Obtuvo una beca porque si no, ¿cómo? Eh, y ella estaba muy chiquita y siempre pasábamos por un andador donde había un caballito de madera y yo le decía, un día te lo voy a comprar, un día te lo voy a comprar. Y entonces pasábamos y pasábamos, ¿no? Y ella tranquila, o sea, tampoco es que ella se pusiera loca, quiero que caballo. No, yo le decía, porque como que yo veía que ella, ay, se le quedaba viendo al caballo y me parecía que era muy bonito, que era como de estos para poderse subir, ¿no? Mm. Y entonces un día, pasando, otra vez le dije, te voy a comprar el caballo. Y entonces me jala la mano y me pone a su altura porque tenía como 5 años, 4 o 5 años. Y entonces me agarra los cachetes y me dice, mamá, te voy a pedir algo. Si no puedes cumplir lo que prometes, no lo prometas. Yo no necesito el caballo, necesito que no me prometas lo que no puedes cumplir. Algo Dios así me dijo. santísimo. Entonces era No. como, ¿qué onda, no? 5 años tenía. Y pues ese consejo, dije, pues me cambió la vida. Dije, no manches, o sea, a partir de ese momento entendí que la disciplina es cumplir lo que prometes. Es que si das tu Claro. palabra, que tu palabra vale, no solamente en la ficción, sino en la vida. Y esa ha sido una regla de vida para mí, ¿no? O sea, como tratar cuando yo quiero proponer algo y decir, ay, es que, oye, y si trabajamos en esto y en esto está padre empezar a soñar, pero siempre decir cuando está en la esfera Ujú. del hipotético, ¿no? O sea, o si vas a convocar a gente a un proyecto y no tienes dinero, decirles, no tengo dinero, pero tengo ganas de hacer esto. Entonces podemos Claro. buscar el dinero, pero yo no les puedo garantizar que lo haya. O hay tanto dinero y te voy a pagar tanto a ti y a ti y a ti. Eh, Siempre decir lo que puedes hacer y lo que quieres hacer y ser congruentes. Entonces, pues creo que ese fue como un aprendizaje que me ayudó mucho también a ser autocrítica. No, ya me imagino totalmente. Y aparte,
no sé, creo que viniendo de los hijos, hijas, es como, se vuelve como súper contundente, ¿no? Es como una cosa así de, ay Dios, ya me voy a portar bien. Sí, sí. Oye, Mariana, pues bueno, fuiste avanzando en tu trayectoria y pues vino después, con después solo lo digo para ir llevando cierta línea porque pues, sé que Sí, en la claro, vida luego van las cosas así brincando. atravesando justo. Pero bueno, llegaste a la dramaturgia, ¿no? Es un lado de las artes escénicas, una especialización tuya que, que además te ha ido muy bien. Y si bien estudiaste eso, ¿no? Estudiaste eso justo, esa carrera en la UNAM, pero preguntarte desde el universo personal, ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿qué te dijo? ¿Qué te llamó? ¿Cómo es que las letras te dijeron, hey, te queremos acá? Cuéntanos eso. Ay, pues tengo una relación muy, muy cercana con la escritura. Ujú, Eh, o sea, te digo, como de recuerdos así, a los 7 años escribí un cuento, me acuerdo muy bien, y y en el momento en el que empecé a escribir, algo cambió, ¿no? O sea, como la forma en la que, o sea, la recomendación es que todos y todas prueben la escritura alguna vez, aunque no se dediquen profesionalmente a ello, pero la forma en la que te relacionas con tu propio pensamiento y tu imaginación cambia. Y escribir a mano cambia también, ¿no? Las cosas. Y escribí el cuento. Yo, la verdad, tenía una relación muy complicada con mi madre, ¿no? Porque, bueno, tuvo brotes psicóticos, creo que son cosas también que no me avergüenza hablar porque la salud mental es algo que está muy poco atendido, ¿no? O sea, como sí, que romantizamos mucho, por ejemplo, el asunto de la crianza, las mamás, etcétera, pero las madres locas pueden hacer mucho daño y eh, por otro lado, la cuestión de que mi madre fuera madre loca también me ayudó a pensar eh, de una manera muy diferente que otras personas, que mis primos, por claro. ejemplo, con sus familias bien armadas y eso, ¿no? O sea, es decir, Sí, la verdad es algo que valoro mucho en cierta medida porque la locura te ayuda a entender que no hay estructuras rígidas, que las estructuras las hacemos nosotros, que la sociedad, que las cosas que creemos no son, ¿no? Y eso en el teatro es impresionantemente valioso. Entonces ha habido cosas muy buenas y muy raras. Y una de las cosas buenas con mi madre fue que ella escuchó ese cuento y digo, esto lo he contado varias veces, pero mi papá creyó que yo no lo había escrito, ¿no? Y entonces mi mamá me encerró en la cocina y me dijo, a ver, escribe otro, ¿no? Para comprobar que yo había escrito el cuento. ok. Y entonces lo escribí y ella me dijo, ah, sí, pues claro que los escribiste, están muy buenos, ¿no? Entonces la loca de mi mamá fue la que me dio el espaldarazo, fue la que me llevó a la escuela de teatro. Y aunque fue muy violenta nuestra infancia por muchas razones, eh, de alguna manera ella creyó que yo podía armarla en el mundo de la ficción, ¿no? Entonces fue una especie de encuentro y de descubrimiento y luego ya mucho tiempo después en, en, en el CUT tuve un maestro que bueno, yo también estudié letras hispánicas, me estaba volviendo loca porque Ujú, estaba estudiando dos carreras a la par, ¿no? Entonces corría sí. en la mañana una y luego me iba a la otra y como loca, literalmente. Y- pero pues loca bien. La locura se A me... mi manera. Exacto. Tragando tortas ahí de los puestitos, asqueroso. O sea, yo sé que me hice un daño intestinal muy severo comiendo en las tortas de la Facultad de Filosofía y Letras rebosantes de grasa, ¿no? Cuando a una no le importa nada. Ya, Eh, ya. y bueno, tuve un maestro que, pues eso, nos dijo, pues escriban una obra, ¿no? Ujú, Y ahí escribí como un primer texto. Y para mí el descubrir el asunto de la polifonía, de escribir muchos personajes, porque escribía narrativa nada más hasta ese entonces, ok. es mucha narrativa, ¿no? Y entonces de pronto la disociación y dije, ay, o sea, empezar a escuchar las voces disociadas de los personajes, la misma esquizofrenia con la que yo cargo,
volcada sobre el papel. Y pues sí, recuerdo esa primera obra como una especie como de descubrimiento. Y pues ya de ahí no paré de escribir. Ok. Oye, Mariana, y justamente, pues tú has escrito ahora sí que para muchos tipos de audiencias, ¿no? Has escrito justo cosas para audiencia adulta, para niñas y niños, pero te quisiera preguntar justo de este último, porque sabemos que es luego el lado no tan abordado. Si bien han cambiado muchísimo las cosas en la dramaturgia para niñas y niños, y las artes escénicas en general en los últimos pues 20 años más o menos, gracias al trabajo principalmente de un montón de mujeres, ¿qué te llevó a ti a querer también habitar ese espacio y de decir, quiero escribir para ellas y ellos? Pues mi hija. Ya. Sí, escribí obras. La primera obra que fue ya para jóvenes audiencias estaba pensada para que mi hija actuara y pues pobrecita la metí a actuar desde los 6 años, ¿no? Así de, va, chamaca. Eh, pero ella, bueno, tenía ganas, o sea, como ella literalmente aprendió a caminar en el teatro, o sea, yo estaba en una obra de Strindberg, cuando llegué aquí a Querétaro, bueno, entré a trabajar con un director horrendo que en realidad pues es una persona terrible, es un agresor, esas primeras experiencias con él fueron tremendas. Pero bueno, se montó una obra de Strindberg y el escenógrafo, que se volvió además, él sí se volvió un amigo muy cercano mío, que murió el año pasado, desgraciadamente, muy joven. Eh, que era muy, muy buena persona, la única buena persona de ese grupo al que llegué cuando llegué a Querétaro, eh, él me ayudaba a cuidar a la chamaca, ¿no? Entonces estaba chiquitita ella, porque pues la maternidad para mí fue un impulso, ¿no? Entonces, Sí. chiquitita la bebé, ¿no? Pues la dejaba ya junto a él, que él operando las luces y la chiquilla ahí, ¿no? En su, En en su una cabina. camita improvisada. Ok. Y pues ahí todavía ya gateaba, ¿no? Pero pues yo estaba actuando ahí en esta obra de Strindberg, Acreedores, y de pronto la chamaca entra caminando, ¿no? Sus primeros pasos. ¿Cómo crees? Así como, entonces bueno, como pude ya la cargué, la regresé, le di unos besitos así como ay no, sus primeros pasos, pero bueno, literalmente sus primeros pasos los dio en escena, ¿no? Y bueno, ya yo le leía mucho, la llevaba, pasábamos mucho tiempo en la librería del Fondo de Cultura Económica, que era un lugar mágico, que tenía un sillón hermoso también, nos sentábamos, leíamos. Y entonces, bueno, surgió la posibilidad, estaba en ese entonces en el Instituto de Cultura de Querétaro, que era secretaría, pero en ese entonces estaba un hombre maravilloso que se llama Manuel Naredo, que la verdad, una de las muy buenas cosas para mí cuando llegué aquí, independientemente de que caí en las garras de estos sujetos que rápidamente me liberé, en un año yo ya me había dado cuenta que eran horribles sujetos, menos Fernando Flores, el escenógrafo, que era hermosa persona. Eh, y bueno, Manuel Naredo, que estaba en la dirección del instituto, eh, lanzó una convocatoria de teatro actuado por niños y niñas. En ese entonces existía, creo que ya no existe esa convocatoria, entonces eran personas de todos los estados y entonces había una representación de cada estado y yo escribí una obra pensando en que actuara mi hija, que era sobre la Guerra Civil Española. Ok. Y sí, sobre niños que tienen que viajar solos desde España por la guerra y llegan, Claro. como pasó con, Sí, porque bueno, también les atravesó eso a las infancias de allá, ¿no? sí, 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 fue muchos, bueno, está el caso de los niños de Morelia, que también hay una obra de Rascón Banda que trata sobre eso, pero muchos otros llegaron solos porque los padres los embarcaron también o los padres incluso murieron en el camino, ¿no? En el propio barco y llegaron solos, solos y solas muchos, muchos niños. Eh,
Y entonces, bueno, era una historia sobre todo sobre la fraternidad, porque eran niños y niñas que venían de entornos muy diferentes, ¿no? Como las tres hijas de maestros republicanos, dos gitanos, un niño cuyo abuelo era músico, ¿no? Y compositor. Entonces, y pues reunía un elenco de chicos de entre 12, bueno, mi hija tenía 6 años y los otros, había otra chica de 9, otros de 12, ¿no? Y dirigí el montaje escrito especialmente para ese elenco de, de niñas y niños. Y pues fue una muy linda experiencia. Y entonces a partir de ahí, pues conforme ella iba creciendo, yo iba escribiendo obras que respondían un poco también a la edad de ella. Oye, qué impactante historia, no sé, justo veo todas las aristas que están involucradas ahí, el asunto de los primeros pasos, la maternidad tuya en este caso. Y si me lo permites, a propósito de ello, quisiera preguntarte algo que a lo mejor puede una pregunta rara, pero creo que justo pocas veces se habla. Quisiera preguntarte como qué te significó eso, ese momento, desde un lado como tuyo, es decir, a primera lectura podríamos decir, ay, qué bonito, qué poético sus primeros pasos en el teatro, ¿no? Lo cual seguramente ahí está, pero es que ahora lo he venido yo cuestionando desde mi propia vida hasta como reflexionarlo como en general con las artes escénicas, como al final te agarró trabajando, estamos de acuerdo, y no Sí. sé si llegó a lo mejor un pensamiento en ti como pero ¿por qué trabajando en el sentido de a lo mejor debería de estar en un momento de diversión con ella, pero al final del día esta es una profesión tan complicada, ¿no? Y para quienes son padres o madres, pues todavía más, o sea, como, no, ¿cómo fue ese momento como en unas capas más profundas? O sea, no, me arriesgaría yo a preguntarte, ¿no te colapsó tu multiverso propio? O sea, como, sí, porque te digo, las primeras lecturas podrían ser muy lindas, Sí, pero, sí, sí, y sí, no claro. porque algo esté bien o esté mal, sino porque pues seguramente nos cuestionamos esas cosas ante un, una precarización en un sector en donde tú tienes que a lo mejor estar ensayando a deshoras, Claro, pero, claro, o claro. sea, no sé si mi pregunta queda No, clara. no, no, por supuesto, y es interesantísima y súper pertinente. Sí, o sea, las mamás teatreras, pues tenemos que cargar con la chilpayata, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, yo me separé en una etapa muy temprana bueno, del papá de mi hija y me la llevaba así, o sea, porque claro, la pregunta es muy pertinente, ¿qué hacía un bebé, pues, bueno, una niña chiquita de año y cachito, tras bambalinas en el teatro, ¿no? Eh, Muchísimas veces me ayudó bueno, mi ex suegra, que en realidad con ella llevo una relación maravillosa, es una mujer extraordinaria, porque independientemente de que yo haya acabado peleada ahora ya nos llevamos bien, pero en ese entonces estaba muy peleada con el que fue mi esposo y el papá de mi hija, y él, la verdad, bueno, ¿no? Por algo me separé de él, ¿no? Pero la mamá de él me ayudaba mucho. Solo que muchas veces yo misma decía, no, yo tengo que poder con esto, ¿no? O sea, no puedo estar Sí. dejando a mi hija todo el tiempo, sino que quiero estar con ella. Entonces, es una decisión compleja, ¿no? Eh, porque claro, es llevarla, tenerla, pues, o sea, en realidad, pues sí, eran funciones que 7 de la noche, que pues ya supuestamente pues un niño tiene que estar en su casa, ¿no? Cenando y ya listo como para dormirse, y ella estaba tras bambalinas en una colchoneta, ¿no? Los días que no me podía ayudar mi suegra. Y sí es una sensación agridulce, pero siento que el teatro es una profesión tan hermosa y tan lúdica y tan generosa que, por ejemplo, mi hija no resiente en lo más mínimo haber crecido en el teatro, sino que al contrario.
ella me lo agradece, ¿no? Mm, Pensar también, o sea, porque romantizamos mucho también la idea de, o sea, qué bueno las mamás que pueden hacerlo y quieren hacerlo, pero que las hijas, o sea, nos acompañen, que los hijos de pronto nos acompañen, obviamente siempre cuidando su integridad en todos los sentidos, ¿no? Física, Sí. emocional, no exponerles a ninguna cuestión violenta que puede vulnerarlos de ninguna forma, ¿no? O sea, ella tenía estaba en realidad dormidita, estaba en un lugar bien, no sucio, no, no ahí tirada, ¿no? Justamente bajo el cuidado de una persona que yo confío a medio paso del escenario, es decir, no estaba como en ninguna situación de vulnerabilidad porque soy aparte justo muy aprensiva, sumamente aprensiva, ¿no? Y muchas veces me acompañaba también alguna amiga, ¿no? O sea, no solamente era el propio escenógrafo, sino que había alguna amiga, incluso a veces la propia abuela, ¿no? Mi suegra a veces también se quedaba ahí esperando a que yo acabara. Entonces, siempre es buscar las mejores condiciones para que con nuestras criaturas puedan estar bien, aunque nos estén acompañando. Yo me llevaba a mi hija a dar clases, o sea, yo tenía que dar clases antes de que ella entrara a guardería, escuela, etcétera. Eh, yo me la llevaba a dar clases en preparatorias, yo daba clases, entonces a veces ella me tenía que acompañar, ¿no? Y entonces a veces ella estaba caminando entre los propios estudiantes. Pero el asunto es, ¿por qué no acostumbrarnos a que las mamás, que nuestros hijos y nuestras hijas nos acompañen? O sea, ¿por qué tendría que estar prohibido Sí, sí, si, sí. si les estamos dando el cuidado que requieren, ¿no? Como si fuera ominoso que una mujer pudiera trabajar y criar al mismo tiempo, cuando sí se Sí. puede y no les hace daño, o sea, no, te digo, mientras no les falte comida, cobijo, protección, que Sí, estemos, lo básico, ¿no? exacto, y que veamos que no se van a lastimar y que, ¿no? Eh, no sé, o sea, abrí el teatro cuando ella abrí un teatro, lo tuve 4 años y ella tenía 7 añitos, 7 añitos, y era feliz, pues salía de la escuela, íbamos, hacíamos las tareas juntas y luego yo tenía que dar mis clases y ella hacía dibujos de los que tomaban mis clases, ¿no? Y les hacía retratos, ¿no? Y estaba entre las escenografías, estaba en los ensayos, en los que podían, no los que eran de adultos y que ella no podía ver, ¿no? Entonces, Sí. es complejo, obviamente, pero a mí nunca la maternidad me supuso eh, sacrificar tiempo con mi hija. O sea, no pensé nunca ni en sacrificar mi carrera ni en sacrificar tiempo de calidad con mi hija, sino que encontré la manera de vincularlo. Tal vez habrá quien piense, oh, qué irresponsable, pero eh, siento que sí, que no tendríamos que escoger, ¿no? Que tendríamos que encontrar Sí. espacios en el mundo donde pudiéramos hacer las dos cosas. Y justo relacionado a esto último que mencionas es por lo que te lo pregunto, porque justo lo que yo observo y analizo con esas situaciones es la complejidad, en este caso para ti o para las madres, ¿no? Porque lo que observo es como son tantas cosas conectadas al mismo tiempo, ¿no? O sea, obviamente es la obligación de cuidar de esta persona, que en este caso sería tu hija, pero al mismo tiempo tu derecho a ejercer una profesión, pero al mismo tiempo la necesidad de trabajar y generar recursos, ¿no? Claro, Pero al mismo tiempo la precarización del sector que pues sí, las cosas están tan mal que a veces tenemos que ensayar en esas deshoras, pero al mismo tiempo son tus propios sueños que son súper válidos, pero al mismo tiempo tienes que cuidar los sueños de ella. O sea, sí. es como, por eso decía el multiverso, ¿no? O No, sea, es son muchísimo, muchas ¿no? cosas que tienes Sí, que, y que todo sí. recae en ti, ¿no? Sí, sí, O sea, y eres así la responsable, ¿no? O sea, y la culpable, sí, 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 de hecho, eh, bueno, hay justo una anécdota, está medio ruda, pero eh,
estábamos trabajando en una obra que se llamó La graciosa comitiva del Leteo, que dirigió la maravillosa y excelsa y admiradísima Aide Boeto, que fue cuando yo la conocí a ella. Y bueno, sí, mi chiquilla tenía 6 años, no, fue antes de que abriéramos el teatro, pues yo creo que tenía 6 años. Y normalmente yo la dejaba justo con su abuelita, ¿no? En las noches, o sea, como que la dejaba con la abuelita y ya me iba a la función y luego o la recogía, ya sabes, ¿no? En la noche, bebé dormido, Sí. llega a tu casa, muchas veces pues sola, ¿no? Cargando yo a la criatura. Pero en esa ocasión creo que la abuelita estaba enferma y entonces justo llevé a mi chiquita a la función y estaban en el camerino, bueno, el camerino igual es el camerino pegadito al escenario y con la asistente, ¿no? Y entonces yo ya estaba muy mal con el papá, ya me había separado y entonces él llegó y al final de la función, furioso, ¿no? Que cómo yo me atrevía a tener a mi hija a las 9 de la noche, eh, o antes, porque creo que era justo función de domingo, era la de las 6, entonces, bueno, acabamos a las 8, ¿no? O sea, no era así Ujú. como Sí, tan, sí, sí. y siempre yo acababa y ya, ¿no? Vámonos, ¿no? Me llevaba Vámonos. a la chamaca. Y entonces ella estaba ahí jugando en realidad con la asistente, ¿no? O sea, pues sí, ella sabía además que no debía hacer ruido, siempre, o sea, la verdad, sí tengo una hija excepcional. O sea, ahorita que empiezo a recordar todo esto, Alan, que igual tú me estás haciendo recordar, me conmueve que ella siempre ha sido tan hermosa persona, porque pues yo tenía un programa de radio, ella me acompañaba al programa de radio y se quedaba calladita las 2 horas del programa, Mm, porque sabía que si hablaba se cosa oía no cosas. común. O sea, no, o sea, de verdad es una niña, bueno, ¿no? Ahora es más rebelde y se lo merece, más rebelde que ella quiera. Eh, pero la verdad, una chamaca excepcional, porque yo pienso, no cualquier niño hace estas cosas. Sí, ¿no? Porque están en Sí, etapas que sí, sí. no concuerdan con eso, ¿no? Sí, ahora, tenemos una relación muy cercana. Ahora, te digo, está un poco fastidiado de la mamá porque yo siempre le estoy, ay, hable y hable y hable porque soy muy nerviosa, ¿no? Sí. Y ya, así como, déjame vivir, ¿no? Tú fuiste libre, ahora déjame a mí. Entonces, Este, pero siempre hemos tenido una relación muy cercana, entonces creo que también eh, la comprensión de ella era desde adentro, ¿no? O sea, como desde muy chiquita entendió y disfrutó el teatro. Y bueno, entonces llegó el papá, ¿no? Al final y pues me la armó así de, ¿cómo la tienes? ¿Qué? En este colchón aquí, atrás de la obra, que es una obra para adultos, y dices groserías, ¿no? Y no sé qué. Y entonces se puso violenta la cosa. Acabó el zafarrancho tremendo, ¿no? Él me empujó y luego yo en ese entonces tenía un novio y el novio lo empujó a él y bueno, ¿no? Se armó un zafarrancho espantoso. Y ujú. obviamente me puso a pensar muchas cosas, ¿no? Yo creo que es lo que tú estás diciendo. Yo no podía comprometer la primera producción seria de nuestra compañía en la que teníamos presupuesto del FONCA, ¿no? O sea, normalmente es Ujú. muy difícil para una mujer sacar adelante un proyecto y era el primer proyecto de la compañía independiente que estaba teniendo un apoyo monetario. Teníamos un equipo muy grande, teníamos a Idea ahí, a la directora ahí, entonces era una responsabilidad con un equipo enorme, ¿no? No puedes, no puedes fallar y yo sabía que mi hija estaba bien, ¿no? Porque Claro, sí, sí, sí. estaba jugando así calladita con sus legos atrás del escenario sin ninguna clase de peligro, ¿no? Era jugar 1 hora y media atrás del escenario donde mamá está actuando y vámonos, ¿no? Pero él en esta visión casi como puritana machista, Sí, ¿no? Me hizo sentir la peor madre del mundo, ¿no? Y, y otros hombres se compraron ese discurso, porque luego
el director agresor del que te estoy hablando, con el que caí, en algún momento en Facebook se atrevió a poner, ¿no? Ella que se divorció y llevaba a su hija a sus obras de teatro. Eso es reciente, eso tiene 2 años, 3 años. Ok. Dando el trapito de quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Sí, Una sí. cosa de pacto patriarcal espantoso, como de Pero además opinando mala algo que no es su mujer vida. O que sea, actúa mientras es madre. Si es madre, ¿cómo se le ocurre? Y no es posible que en esta época podamos pensar de esa manera. O sea, sabemos y somos responsables. O sea, justo si no le falta comida, está bien, no está siendo violentada de ninguna manera, ni sus horarios se le están pasando, eh, ¿cuál es el inconveniente? ¿No? O sea, claro. sería como la pregunta. Entiendo lo que dices de la precarización y todo, y sí, claro, que debemos de tener más apoyos para mamás artistas, para que justo también pueda haber como centros de cuidado colectivos, por ejemplo, ¿no? Donde puedan estar nuestras hijas, nuestros hijos. O sea, hay mucho que pensar sobre, Sí. sobre el cuidado de los hijos. No, y mira, yo te agradezco mucho que nos compartas y nos abras esta parte de tu vida, porque justo algo que he pensado desde hace un tiempo y que ahorita con la charla se hace como presente, es que eh, o sea, creo que ninguna persona tendría que ser puesta como entre la espada y la pared de escoger entre su profesión y su maternidad, por ejemplo, ¿no? O sea, porque tiene derecho a las dos, Claro, ¿no? Y que además, como bien dices ahorita, sí es una discusión que luego se ha ido, bueno, no luego, la mayoría de las veces se va hacia las mujeres, o sea, no, me ha tocado ver alguno de otros, como de este tipo de juicios que compartes justo hacia otras mujeres artistas, no solo de teatro, sino artistas en general, pero pocas veces se ha habido algo de señalamiento hacia padres teatreros, por exacto. ejemplo, ¿no? O Sí. sea, y creo que es muy sano el enunciarlo porque no se tendría que juzgar ni la maternidad ni la paternidad de nadie, ¿no? O sea, entendiendo que están cargando con un universo súper complejo en el que están cumpliendo dos sueños, su profesión y ser padres, madres, ¿no? Así es, así es. Y que eso, o sea, que si uno está muy atento, muy atenta eh, a la persona que es la hija, el hijo, ¿no? O sea, es decir, eh, a ver, las funciones eran 3 veces a la semana, ¿me entiendes? No estaba actuando Sí, toda la semana, ¿no? La mayor parte de las funciones hubo alguien que me ayudó, la maravillosa abuela, ¿no? Que sí, ese sí es un gesto feminista, que independientemente de que yo ya no estuviera con su hijo, ella siempre totalmente. estuvo ahí, siempre, siempre. Sí, Entonces, tampoco es que me la llevaba a todas las funciones. Yo tuve la fortuna de tener ese apoyo en ella, ¿no? Si ella no hubiera estado, yo no sé qué hubiera hecho. No hubiera sido posible que hubiera desarrollado mi carrera como la desarrollé. Yo a ella le debo muchísimo, muchísimo. O sea, sola no creo que hubiera podido hacer la cantidad de cosas que hice. Pero toda la semana estaba yo con mi hija, atenta a sus tareas, a su escuela, eh, acompañándola también en lo que te digo que pasábamos horas en las librerías, ¿no? Entonces ella ama leer, ama el teatro. En un determinado momento, pues ya empezó a dibujar y se dio cuenta que eso es lo que ama, ¿no? Está haciendo performance. y, y algo que veo en ella que es, bueno, descubrir en ella que es hermoso es que ella realmente cree que se puede vivir del arte. Si ella no hubiera visto que su mamá eh, logró vivir del arte, yo no sé, sí. porque el novio de ella, por ejemplo, tiene mucho miedo, quiere estudiar música, pero está estudiando informática porque tiene pánico de dedicarse al arte. Como Por si acaso. exacto, exacto. Y sé que muchísima gente que quiere dedicarse al arte no lo hace porque tiene pánico. Y entiendo, está precarizado, pero el asunto es que
mientras más personas dignifiquemos la profesión eh, y demostremos que es un trabajo serio, ¿no? Pagamos nuestros impuestos, somos Sí, generadores de empleos, de riqueza, o sea, somos importantes. Entonces, mientras creamos que el arte es indispensable en el mundo, en la sociedad, más ahora, y lo tomemos con seriedad y estudiemos las carreras, nos formemos y seamos disciplinadas y disciplinados, entonces el arte va a tener un lugar más importante. Entonces mi hija, eh, ver, darme cuenta que no tiene miedo, ¿no? O sea, y está tremendo porque son artes visuales, ¿no? Y vamos a ver qué va sí, a pasar con la estúpida inteligencia artificial que yo detesto. sí. La detesto, no me acerco ni por error, ¿no? Pero ella cree que se puede vivir de esto, que ella ama hacer. Entonces, pues claro que hay errores y una siempre se equivoca y estoy segura y hay culpas y arrastro un montón de culpas, no te imaginas cuántas, no voy a hablar de todas ellas, pero hay algo que es hermoso, que es un artista que sabe que puede dedicarse a eso. Oye, Mariana, no, pues nuevamente muchas gracias por abrir esta parte, justo como llevándolo una de varias reflexiones finales. O sea, te agradezco que lo compartas porque estoy seguro que esto va a resonar en muchas personas que estén ejerciendo ahorita la maternidad, ¿no? Principalmente. También la paternidad, pero estoy seguro que más con la maternidad. Y porque además, algo que no se nos debe olvidar es que el asunto de tus hijos, hijas, es algo que solo les compete a sus padres y madres, ¿no? O sea, porque le es muy sencillo luego la sociedad o nos es muy sencillo de pronto ir a meter nuestras narices, ir a dar opiniones no solicitadas, ¿no? Entonces, pues eso es una cosa que te compete meramente a ti, pero te agradezco que lo abras porque justo pienso que al hablarlo se pueden seguir haciendo cambios en la sociedad y que otra gente le escuche y le resuene y diga, sí es cierto, o sea, no, o sea, hay que cuidar estas cosas, pero no hay que exagerar en estas y déjenme en paz con esto y este es mi problema y no me se anden metiendo, ¿no? O sea, creo que todas esas cosas son súper valiosas y pues te lo agradezco nuevamente. No, gracias, Alan, porque también te digo, me haces pensar muchas cosas, ¿no? Justamente eh, cómo también, por ejemplo, hay madres que están más ausentes cuando están, entre comillas, presentes, ¿no? Entonces, Claro, darle el teléfono al niño, entretente, ¿no? Porque no sé qué hacer contigo, no sé estar contigo. Entonces, eh, la crianza es difícil más en esta época. eh, y definitivamente, ¿no? Hay cosas, o sea, nadie viene con un manual, ¿no? O sea, los niños no vienen con un manual, entonces, sí, pues, no, ojalá. ni sabe una, ¿no? Y además de eso, yo Sí, pues, fui si mamá. hace esto, haga lo otro. Sí, exacto, ¿no? Pasa, exacto, pero no hay manera. Entonces, pues sí, o sea, yo decidí ser mamá a los 26, ¿no? Con plena conciencia de que quería ser mamá. Sí, Eh, con la responsabilidad que eso conlleva y siempre, o sea, pues las mamás siempre y papás siempre vamos a decir, esto no debiera haberlo hecho así, esto pude haberlo hecho de esta otra manera, esto. sí. Y eso ayuda también, esas reflexiones ayudan incluso también a hablarlas con nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Que se dan cuenta Sí. de nuestros errores, ¿no? Pero no tener miedo también a equivocarnos, ¿no? Hay esta idea ahorita como de lo inmaculado, está regresando una idea casi victoriana de la crianza, ¿no? De los niños, no pueden tener ninguna frustración y la frustración es también lo que les ayuda a, Sí, forja el carácter. pues claro, y a entender el mundo en el que estamos y dónde se ubiquen, o sea, si no ven la realidad, si no entienden la realidad, o sea, yo creo eso, ver a tu mamá trabajando y disfrutando lo que hace, es algo que también va a decir, yo quiero trabajar en algo que disfrute, que el Sí, trabajo no sea un sufrimiento, que no sea solo pensar en el dinero, que sea, que sea pensar en que yo quiero dedicar mi vida a algo que me llene
de satisfacción y de felicidad. Entonces, creo que desde el teatro, si compartimos con nuestras hijas y nuestros hijos, siempre con el cuidado que requieren, saber que podemos compartirlo, ¿no? Que el trabajo tampoco es una institución. Nos han hecho creer eso, ¿no? El trabajo es algo que se sufre, el trabajo es algo que está separado de tu vida. Entonces, una cosa es tu vida y otra cosa es el trabajo. ¿Pero por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes criar mientras haces arte? ¿Por qué? Sí. O sea, no es cierto que es la profesión y entonces eso no tiene nada que ver con la crianza. No puedes juntar una cosa con otra. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Si amo lo que hago y amo a mi hija y mi hija ama el teatro. Entonces, sí, o sea, sé que es lo que nos da de comer, sé que estamos en un mundo asquerosamente capitalista, pero romper la lógica del capitalismo desde la maternidad y desde el teatro también nos corresponde a nosotras. Mariana, pues muchas gracias. Se nos fue el tiempo volando, pero en una conversación padrísima, riquísima, llena de anécdotas y de reflexiones. Obviamente, pues una hora no nos alcanza para sintetizar tantos años, ¿no? De vida, de experiencias. Pero muchas gracias por haberte dado el espacio para platicar aquí en nuestro podcast. No, muchísimas gracias por ponerme a pensar. Pues muchas gracias también a las personas que nos estuvieron viendo o escuchando. Recuerden, suscríbanse, compártanlo. Está comprobado, de acuerdo a los estudios que hacemos en Voy al Teatro sobre estudio de públicos, que esta precarización empieza en el consumo. Si la gente en México consumiera más arte, si fueran más al teatro, otro gallo nos cantara. Entonces vayan al teatro, pueden consultar la cartelera en voyalteatro.com. Seguro en sus ciudades hay una obra local que les va a encantar. Pueden consultar la cartelera de los distintos estados de México en la página. Y pues bueno, les pedimos que sigan al pendiente de este podcast que va a continuar este año. Vamos a seguir hablando con muchas personas. Y pues nada, Mariana, nuevamente, muchas gracias. ¿Dónde te puede contactar o seguir la gente que quiera preguntarte algo, que haya empatizado contigo, en fin? Pues pueden escribir, tenemos una página que es www.sabandijasdepalacio.com. Allí se puede escribir. Ahora ya recuperé mi Facebook, que no lo tenía, pero ya lo recuperé. Estoy como Arta Sánchez Mañaña. Y precisamente voy a empezar a trabajar a partir de mayo algo que se llama Monólogos Histéricos, que justamente es para mujeres que quieren hablar acerca de su locura, de la maternidad, de experiencias personales que tengan que ver con todo esto que platicamos ahora, y es justamente como para poder escribir monólogos con base en vivencias personales. Entonces, pues bueno, eso me encantará saber mucho de ustedes, mujeres teatreras. Queremos crear también una red aquí en Querétaro de creadoras escénicas de todo el país, y pues eso, que ojalá que muchas puedan sentirse inspiradas para poder compartir también sus vivencias y que podamos armar una hermosa red de mujeres teatreras. Perfectísimo, pues ahí está ya la invitación. Pues nuevamente, gracias Mariana, gracias a todas las personas que nos vieron, nos escucharon, y nos encontramos en un siguiente episodio.